Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos compartiendo el libro del Dr. MacArthur, La consejería y cómo aconsejar bíblicamente. Y estuvimos viendo los jueves anteriores en cuanto a diferentes temas. Uno de ellos, el engaño de la autoestima. Otro tema que hemos hablado es la relación entre la psicología secular y la consejería bíblica. Hoy vamos a estar entrando ya en el tema de la consejería bíblica y la importancia o la más importante de las doctrinas relacionadas con la consejería, y es la unión con Cristo. Vamos a estar viendo qué significa la unión con Cristo y cómo nosotros podemos motivar al aconsejado o a aquella persona que necesita conocer de Cristo, cómo podemos motivarla a entender que lo principal en la vida del creyente y en la vida de aquel que quiere ser transformado por la palabra de Dios es entender la unión que tenemos ahora espiritual a través del Espíritu Santo con el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Acá hay un autor que se llama Machen que declara: es inconcebible que un hombre a quien se ha dado esta fe en Cristo acepte este regalo que Él ofrece y que continúe viviendo satisfecho con el pecado. Por el mismo hecho de que lo que Cristo nos ofrece es salvación del pecado, no solo salvación de la culpa del pecado, sino que nos salva también de su poder. Hay tres áreas, hermano, hermana, si usted está aconsejando a alguien o está llevando a alguien a los pies de Cristo inclusive, hay tres áreas que siempre nombramos o que debemos hacer entender en el corazón de la persona. Primero, Dios ha creado a toda persona. De alguna manera, como segundo punto, el pecado ha perjudicado a toda persona. Y el punto 3, que Dios nos ha dado una provisión para que cada uno de nosotros podamos cambiar esa vida de pecado o esa área de pecado que hay en nuestra vida y en la que no podemos dejar de incurrir día tras día. La unión con Cristo es la doctrina, hermanos, que nos muestra o que nos hace entender lo que significamos ahora para Dios en cuanto a lo espiritual. Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa entender la unión con Cristo? Significa comprender que ahora tenemos un nuevo DNA espiritual, que ahora somos llamados hijos de Dios y de que tenemos el poder en el Espíritu Santo. Si así lo deseamos y tomamos la decisión de cambiar, tenemos el poder para poder dejar el pecado y dejar esas áreas que me lastiman y que siguen lastimando mi testimonio como hijo, como hija de Dios. El creyente también debe vivir en esa relación que lo llama acá el autor el ya y el todavía no de la salvación. Algo importante que podemos compartir con aquellos que estamos aconsejando bíblicamente es que todos seguimos lidiando de alguna manera con el pecado. Tenemos el ya de la salvación, tenemos el ya del perdón de pecados a través de la cruz de Cristo, pero todavía no podemos vivir esa vida que queremos vivir en total victoria y en total independencia del pecado. El aconsejado debe tener en cuenta que, de acuerdo a la expectativa bíblica, debe llegar a ser como Cristo ahora y a la vez es confrontado con el siempre presente principio antagónico que es cómo lidiamos con el pecado. Acá dice el autor, me interesó esta línea, dice: los consejeros deben enfatizar la doctrina de la unión con Cristo porque ella incorpora dos temas esenciales para entender la dinámica del cambio. Usted y yo, como creyentes, hemos entendido la dinámica del cambio y tenemos que entenderla. No podemos seguir siendo iguales hoy que hace un mes, un año, 10 años atrás, si nos llamamos hijos de Dios y reconocemos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Lo primero para entender la dinámica del cambio es que la unión con Cristo es una doctrina que abarca todas las demás.
si entiendo la unión que yo ahora tengo en lo espiritual con el Salvador del mundo, con mi Salvador, si entiendo esa dinámica, esa unión que hay ahora, voy a poder entender la doctrina de santificación, la doctrina de la redención, todas las doctrinas que el Nuevo Testamento nos enseña en cuanto a la obra de Cristo a través de la cruz del Calvario y a través de su resurrección. Y por otro lado, o segundo punto, esta es la doctrina que abarca los factores de lo que Cristo ya ha cumplido y lo que Él me comanda hacer para vivir esa unión con Él a través del Espíritu Santo que me va a dar la victoria en cada área de mi vida. Enfatizamos entonces la doctrina de la unión con Cristo, entendiendo primeramente que si el aconsejado o aquel que quiere llegar al Señor reconoce lo que significa ser unido con Cristo, va a entender todas las otras doctrinas, y también si entiende la unión con Cristo que tiene ahora, va a entender que hay cambios que debemos hacer, muchas veces decisiones que debemos tomar de dejar de alimentar el ego y manejarnos con la palabra de Dios como el Evangelio de Cristo nos enseña. Hay 5 símbolos de la unión con Cristo y con estos 5 símbolos vamos a terminar. Hay 5 símbolos o metáforas, por lo menos 5 metáforas que la palabra nos enseña en cuanto a qué significa estar unido con Cristo. Primero, la primera es el símbolo de la unión de un edificio con su cimiento, como nos habla Pablo allá en Efesios 2, 21, 22. Dice el apóstol Pablo, en quien todo el edificio, bien coordinado, hablando de Cristo, por supuesto, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La primera, entonces, metáfora de qué significa entender mi unión con Cristo es entender que soy un edificio unido a los cimientos. De alguna manera, ahí el apóstol Pedro, también en 1 de 2, 4, 5, habla de que somos piedras vivas y debemos ser edificados como casa espiritual. Una segunda metáfora, la unión con Cristo es representada como la unión del hombre con su esposa. Allí en Efesios 5, 31 y 32, el apóstol Pablo dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ese es el tipo de unión que bíblicamente debemos entender que tenemos ahora como creyentes en Cristo Jesús, y es lo que nos va a dar la victoria para luchar contra las áreas de dolor, de pecado, las áreas que quiero mejorar en mi vida espiritual. Una tercera metáfora es la ilustración de la vid y los pámpanos, como lo muestra el apóstol Juan allá en su Evangelio, Juan 15. Una cuarta metáfora es la unión de la cabeza con los miembros del cuerpo, como lo habla ya Pablo en 1 de Corintios 12:12. El apóstol dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y la quinta metáfora, y la más significativa, Romanos 5 y 1 de Corintios 15, donde Pablo habla de que en la creación hay específicamente 2 razas. Todo el linaje humano está representado por 2 razas. Una es la raza de los no regenerados, que están todavía en Adán y están bajo sentencia de muerte. Y la segunda raza, gloria a Dios que usted y yo seamos parte de esa raza en Cristo, es el segundo Adán, Cristo Jesús, que es la cabeza de la raza espiritual, es la cabeza de aquel grupo de personas que vamos a disfrutar la vida eterna y el perdón de pecados con Cristo por toda una eternidad. De alguna manera, hermanos, para concluir, debemos entender y debemos hacer entender bíblicamente que hay una unión con Cristo que nadie puede quitar. Es una unión espiritual. Dice la palabra de Dios que todos hemos sido sellados por el mismo Espíritu
dice el apóstol Pablo, y de alguna manera debemos entender que valorando esta unión, entendiendo esta unión espiritual con el Creador del universo, es que vamos a poder llegar a entender lo que Él quiere para mi vida y lo que quiere para su vida. Cuando entendemos lo que somos para el Señor, va a ser mucho más fácil dejar de lado lo que me gusta, lo que alimenta mi ego, pero que de alguna manera me sigue lastimando y sigue lastimando mi testimonio delante de los demás. Si el Señor lo permite, la semana que viene vamos a estar compartiendo los resultados de la unión con Cristo y ojalá que podamos estar nuevamente juntos la semana próxima. Que Dios le bendiga.